Hola, ¿qué tal? Yo soy Jorge Clemente García y esto es Proyecto Vida. Nadie me quita la vida, sino que yo la entrego porque así lo quiero. Tengo poder para entregar mi vida y tengo poder para volver a recibirla, pues esto es lo que mi Padre me ha ordenado hacer. Cuando aquellos judíos oyeron esto, se pusieron a discutir, pues unos pensaban una cosa y otros otra. Muchos decían: ese hombre tiene un demonio y está loco, ¿por qué le hacen caso? Pero otros decían: nadie que tenga un demonio puede hablar así. Además, ningún demonio puede darle vista a un ciego. Era invierno y Jesús había ido a Jerusalén para participar en la fiesta del templo. Mientras andaba por los patios del templo, cerca del portón de Salomón, la gente lo rodeó y le preguntó: ¿hasta cuándo nos tendrás con esta duda? Dinos ahora mismo si tú eres el Mesías. Jesús le respondió: yo les dije quién soy, pero ustedes no me han creído. Yo hago todo con la autoridad y el poder de mi Padre, y eso demuestra quién yo soy. Pero ustedes no me creen, porque no me siguen ni me obedecen. Mis seguidores me conocen, y yo también los conozco a ellos. Son como las ovejas que reconocen la voz de su pastor, y él las conoce a ellas. Mis seguidores me obedecen, y yo les doy vida eterna. Nadie me los quitará. Dios mi Padre me los ha dado. Él es más poderoso que todos, y nadie puede quitárselos. Mi Padre y yo somos uno solo. Otra vez, los jefes de los judíos quisieron apedrear a Jesús. Esto es Proyecto Vida. ¡Wow! ¡Qué manera de comenzar este segundo capítulo de Proyecto Vida! De verdad que muy contento de tenerte una vez más por acá. Y muy emocionado porque pues ya estamos iniciando el segundo capítulo. Y qué manera de estar iniciando. Se me enchina la piel de estar leyendo esto. Fíjate, es como una película. Cuando empiezas a ver la película y te enseñan el final de la película, y tú dices: no entiendo absolutamente nada, pero me interesa. Espero que al menos eso haya yo provocado ahorita con esta lectura, para que te puedas interesar, porque lo que te acabo de leer es la parte final de esta historia que quiero hoy tratar y que quiero hoy platicar. El contexto no es difícil. Los judíos estaban intentando matar a Jesús. Las razones las vamos a descubrir hoy en este día. Si yo me pongo y le pongo atención a lo que acabo de leer al inicio, la pregunta por lógica que se nos vendría a todos a la mente sería: ¿qué fue lo que dijo Jesús para tener tan molesto a los judíos? ¿Qué fue lo que dijo Jesús para que los judíos reaccionaran de esa manera, al grado de querer apedrearlo y de querer matarlo? Ahora, no eran cualquier tipo de personas las que estaban molestas y hablando de esta manera en contra de Jesús. Eran personas importantes, líderes religiosos de esta época, cultura y lugar. Eran personas respetadas y admiradas por la sociedad, personas de verdadera influencia. Entonces, ¿qué fue lo que dijo Jesús para que estas personas tan importantes, líderes religiosos, personas respetadas por la sociedad, reaccionaran de esta manera?
Es como si en nuestros tiempos nosotros tuviésemos a los mejores académicos de las mejores universidades de todo el mundo, reunidos todos en una mesa en el centro, y de repente imagínate que tú te paras y comienzas a decir un discurso. Dices unas palabras y de repente estos académicos, estas personas importantes, influencias en el mundo de la política, de la economía, se levantan y comienzan a querer decirte que lo que has dicho es una barbaridad. Pero vuelvo entonces a lo mismo. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? ¿Qué fue lo que expresó Él para que estas personas estuviesen más que molestos? ¿Por qué no lo vemos ahí mismo en el libro de Juan, capítulo 10? Dice Juan 10:24, que la gente lo rodeó y le preguntó: ¿hasta cuándo nos tendrás con esa duda? Dinos ahora mismo si tú eres el Mesías. Jesús les respondió: yo les dije quién soy, pero ustedes no me han creído. Yo hago todo con la autoridad y el poder de mi Padre, y esto demuestra quién soy yo. Pero ustedes no me creen porque no me siguen ni me obedecen. Mis seguidores me conocen y yo también los conozco a ellos. Son como las ovejas que reconocen la voz de su pastor y él las conoce a ellas. Mis seguidores me obedecen y yo les doy vida eterna. Nadie me las quitará. Dios mi Padre me las ha dado. Él es más poderoso que todos y nadie puede quitárselos. Mi Padre y yo, uno solo somos. Y mira, aparentemente Jesús no había dicho nada malo. Pero quiero ponerte en contexto, en un contexto muy importante de la época. Jesús está en el pueblo judío, un pueblo extremadamente radical y religioso. No era para nada un pueblo ignorante. Desde niños los instruían en lo que ellos tenían hasta el momento como la Biblia. Seguían la ley que Dios había dejado a través de Moisés. Un pueblo que creía solamente en un Dios, porque así lo enseñaba la palabra de Dios. Entonces, imagínate, en este pueblo llega Jesús y les dice que Él es Dios. Y ojo aquí, Él no está diciendo en ningún momento que es otro Dios, aparte del que ellos conocen, no. Jesús les está diciendo de manera clara que Él es el mismo Dios a quien ellos conocían por parte de la Biblia. Jesús les está diciendo que Él es el mismo Dios a quien ellos conocían, a quien habían dedicado gran parte de su vida a obedecer y tratar de seguir su ley. Ese mismo Dios que se le apareció a Moisés en un monte por medio de una zarza ardiendo y posteriormente le dio los 10 mandamientos. El mismo Dios que los libró de la esclavitud de Egipto y les dio la victoria para entrar a la tierra prometida. Ese mismo Dios estaba delante de ellos. O sea, imagínate la tensión y el contexto de toda esta situación. Porque los judíos estaban ahí delante de Jesús y le estaban preguntando: dinos si tú eres el Mesías, dinos si tú eres el enviado de Dios. En pocas palabras le estaban preguntando: dinos si tú eres Dios. Y Jesús respondió diciendo: yo soy Dios, en el que ustedes han creído todo este tiempo. Imagínate la escena. Imagínate el escándalo del momento. Y es que quiero aclararte algo. En nuestra época es muy normal, es muy fácil referirnos a Dios como mi Padre. Es una frase popular. Es una frase que escuchamos: mi Padre Dios, mi Padre que está en el cielo. A veces hasta es una frase mal utilizada. Pero esa frase da un significado totalmente distinto
al significado que tenía en la época de Jesús. En la época de Jesús, en los años en los que Jesús estuvo en esta tierra, en la cultura en la que Jesús había nacido, en el pueblo judío en el cual Jesús estaba, ni siquiera pensar que alguien se pudiese referir a Dios con esta expresión de mi Padre. ¿Por qué? Porque esto daba a entender que se hacía igual a Dios. En pocas palabras, quien se refería a Dios con la expresión de mi Padre, estaba diciendo que Él mismo era Dios. Lo correcto para ese entonces era utilizar la expresión nuestro Padre, no la de mi Padre. Y lo vemos de forma clara en Juan 5:16, que dice así: y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre. ¿Qué les respondió Jesús? Mi Padre ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, lo dice la historia y lo dice la cultura judía. Era incorrecto, era blasfemia referirse a Dios de esta manera, referirse a Dios como mi Padre. Tenían que referirse a Él como nuestro Padre. Y ahora, cuando le están preguntando a Jesús que si Él era el Mesías, ¿qué contestó Él? Él les dijo: ya les dije quién soy. Porque en incontables veces Jesús había declarado ser Dios mismo encarnado en un ser humano. Ahora, los judíos lo entendían perfectamente. Como te estuve diciendo al principio de todo esto, los judíos no eran un pueblo ignorante. Los judíos eran un pueblo que se preparaban muchos años de su vida, que su escuela prácticamente era la Biblia, aprenderse la Biblia de memoria, creer en el Dios que la Biblia les decía, y ahora se les presentaba delante de ellos un hombre que había salido de un pueblo aparentemente insignificante, que se dedicaba a un oficio común y corriente como lo podían tener todos los otros hombres de aquella región, y se paraba delante de ellos y sanaba enfermos y daba vista a los ciegos, y no solamente eso, sino declaraba ser Dios. Claro que los judíos lo entendían. Ellos captaban la idea y por eso tomaban una actitud en contra de Jesús. Pues para ellos esta declaración era blasfemia y esta se pagaba solamente con muerte. Por eso cada vez que Jesús les decía mi Padre y yo uno somos, los judíos más se molestaban y más decían blasfemia. ¡Mentiroso! ¡Lunático! ¿Por qué? Porque ellos no estaban acostumbrados a eso. Y es que Jesús no solamente decía ser Dios mismo encarnado en un hombre. Él mismo aceptó atribuciones que solo Dios merecía. Por ejemplo, ser adorado. Cuando Jesús estaba en el desierto, después de 40 días de no probar ningún tipo de alimento, dice la palabra de Dios que vino Satanás a ponerle diferentes tentaciones. Y en una de estas tentaciones, el diablo llevó a Jesús a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: Jesús, mira, todo esto puede ser tuyo si postrado tú me adoras a mí. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está,
Al Señor tu Dios, escucha bien, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y hasta ese momento, nosotros podemos ver a un excelente hombre judío que conoce la ley de Jehová y sabe que no se debe rendir adoración a ningún otro Dios, porque solo Dios es digno de recibir tal adoración. Pero después en el libro de Mateo capítulo 14, la palabra de Dios nos dice que Jesús estaba junto con sus 12 discípulos en un barco. Y dice la palabra de Dios que sus discípulos vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. O sea, mismo Jesús fue y le dijo a Satanás, vete Satanás, porque escrito está, solo a tu Dios adorarás. Pero tiempo después Jesús mismo recibe la adoración. Sus discípulos lo adoraron. Diferentes personas a lo largo de la historia le adoraron. Cara a cara lo adoraban. Y Jesús en ningún momento los reprendió. Es más, Él mismo dijo que lo tenían que adorar, que lo tenían que honrar. Que si alguien no lo honraba es como si no estuviese honrando a su Padre. Otro atributo que Él mismo se adjudicaba y que era exclusivamente de Dios era el de perdonar pecados. Marcos 2:5 dice de la siguiente manera: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones y decían, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Me entienden? Los judíos lo sabían perfectamente. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y estaban viendo a un hombre que se encontraba de pie delante de un paralítico postrado en una camilla. Y Jesús le estaba diciendo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y seamos claros, cuando nosotros vemos estas actitudes que tenía Jesús, solo se me vienen a la mente tres opciones. O Jesús era un mentiroso, o Jesús estaba totalmente loco y enfermo mental, o la tercera, Jesús estaba diciendo la verdad. Y es que muchos podemos decir que Jesús fue un gran profeta, que Jesús fue un gran hombre de moral, que nos enseñó a cómo vivir en esta tierra con su ejemplo, y ya. No. Para empezar, ningún profeta en el Antiguo Testamento fue capaz de decirle al pueblo, ¡hey, pueblo, yo soy Dios! No. Ningún profeta había sido capaz de recibir adoración. Es más, si se le postraban a él, luego los profetas lo levantaban y casi que levantando las manos al cielo decían, a mí no, allá, al verdadero Dios, porque yo no soy Dios, soy un simple hombre, un mortal. Lo que dijo Jesús no nos da espacio para pensar que fue un simple profeta o un hombre que nos enseñó la moral. Sí, sus enseñanzas estaban llenas de verdad y de moral. Pero si alguien se te presenta y te dice, yo soy Dios, yo merezco la adoración y yo perdono tus pecados. Si alguien lo hiciera en este momento, un hombre de carne y hueso que nosotros lo podamos ver, tal vez lo primero que haría sería reírte, después darle una pequeña palmadita en la espalda y pensar dentro de ti o decírselo. ¡Qué loco estás! Entonces nosotros nada más tenemos tres opciones. O Jesús mentía, o Jesús estaba loco, o Jesús decía la verdad. Y es aquí donde se ha llegado el momento de ir tras la evidencia.
Porque aquí no vas a creer que Jesús es Dios solo porque yo te lo estoy diciendo. Un caso como este, créeme, un caso como este debe ser visto tras la lupa y debemos de ir tras la evidencia para poder descubrir la verdad. Y como primer punto, quiero recalcar algo. Jesús realmente existió. No lo digo yo, lo dice la historia. Muy aparte de lo que dice la Biblia, lo dice la misma historia de la humanidad. Y fue tan real como cualquier otro personaje histórico, como Cristóbal Colón, Hernán Cortés, Napoleón, Miguel Hidalgo. Es más, fue mucho más importante que todos los personajes históricos que han dejado su nombre escrito a lo largo de la historia. Jesucristo fue mucho más importante que ellos, pues tan solo su nacimiento marcó un antes y un después. Su vida partió la historia en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Así que la evidencia lo confirma. Jesús no es una leyenda o un mito, no es un cuento inventado. Jesús existió y caminó sobre esta tierra hace aproximadamente 2021 años. Y entonces yo te hablaba de tres opciones: Jesús mentiroso, Jesús lunático y Jesús la verdad. Analicemos entonces la primera opción. Jesús fue un mentiroso. Pongamos la evidencia sobre la mesa y averigüemos si es cierto o es falso que Jesús fue un mentiroso. Y es que si cuando Jesús hizo sus afirmaciones de que Él era Dios, dejando que las personas lo adoraran, y no solo eso, sino que era capaz de decirle a la gente que sus pecados habían sido perdonados. Si Jesús sabía que no era Dios, y sabía que estaba mintiendo y engañando a la gente y a sus seguidores, entonces no solamente era un vil mentiroso, también era un hipócrita, porque les enseñaba a los demás a ser sinceros a cualquier precio. Peor que eso, si él estaba mintiendo, era un demonio, porque les decía a otros que confiaran en él, porque él les daría la vida eterna. Sería un total malvado por engañar a sus seguidores con semejante enseñanza falsa. Si Jesús fuese un mentiroso, el mejor de los mentirosos, se ideó el perfecto plan para poderle hacer ver a las personas hasta el día de hoy que Él era Dios. ¿Qué persona iba a morir como murió Jesús solo por no descubrir una mentira? Y ahora, ¿con qué fin lo hizo? No recibió nada. Jesús no fue rico mientras se caminaba sobre esta tierra. Dice la palabra de Dios que él mismo decía: ni siquiera tengo en dónde recostar mi cabeza. ¿Riquezas? No las tuvo. ¿Cuál sería entonces la razón por la cual Jesús se ideó un plan para mentir y engañar a todas las personas? ¿Seguidores? ¿Quería ser famoso? Lo pudo haber sido en cualquier otro país de esa época, en Egipto, en Grecia, en donde sí creían que existía más de un solo Dios. Y no solamente eso, creían en diferentes manifestaciones de Dios. Pudo haber llegado a esas naciones y decir: yo soy su Dios. Y iba a obtener más seguidores, más riquezas. No iba a obtener una muerte cruel como la obtuvo. Usemos la lógica. Usemos la razón. Alguien que vivió como vivió Jesús, que enseñó como enseñó Jesús, que habló como habló Jesús y que murió como murió Jesús, no pudo haber sido un mentiroso. De ninguna manera. Descartemos esta opción. Jesús mentiroso, tachada. La siguiente. Jesús fue un lunático. Estaba enfermo de la mente. Aquí tal vez Jesús no se daba cuenta de la realidad de las cosas. Y por error pensó que verdaderamente Él era Dios. Era como el ejemplo que yo te mencioné hace un momento.
que si una persona en este preciso momento se para delante de ti y te toca y te dice, hey, yo soy tu Dios, tal vez hasta sonriéndote con una cara llena de amor, y te dice, yo voy a dar mi vida por ti y tus pecados te son perdonados, pero adórame porque yo soy Dios. Sinceramente, lo primero que pensaríamos es que esta persona estaba loca. Los mismos fariseos pensaban que Jesús estaba lunático. Entonces, creo que esta opción es digna de que nosotros la analicemos y vayamos tras la evidencia para ver si es cierta o es falsa. Ahora, para ir tras esta evidencia, debo entender primero qué es un enfermo mental. Y pues obvio, tenemos internet. Simplemente abre tu navegador y busca eso. ¿Qué es un enfermo mental? Yo lo hice y encontré lo siguiente. Enfermedad mental, también denominada trastorno de salud mental, se refiere a una amplia gama de afecciones de la salud mental, es decir, trastornos que afectan el estado de ánimo, el pensamiento y el comportamiento. Son ejemplos de enfermedad mental la depresión, los trastornos de ansiedad, los trastornos de la alimentación y los comportamientos adictivos. Muchas personas manifiestan problemas de salud mental de vez en cuando, pero un problema de salud mental se convierte en una enfermedad mental cuando los signos y los síntomas se hacen permanentes, causan estrés y afectan la capacidad de funcionar normalmente. La enfermedad mental puede hacerte sentir muy mal y ocasionar problemas en la vida cotidiana. Por ejemplo, en la escuela, el trabajo o en las relaciones interpersonales. En la mayor parte de los casos, los síntomas pueden tratarse con una combinación de medicamentos y terapia de conversación. Eso es lo que nosotros tenemos como definición de enfermedad mental. Analicemos entonces si Jesús fue un lunático. El psicólogo Gary R. Collins explica que Jesús era cariñoso, pero no dejaba que su compasión lo paralizara. No tenía un ego envanecido, aunque a menudo estaba rodeado de multitudes que lo adoraban. Mantenía el equilibrio a pesar de su estilo de vida, que por momentos era exigente. Siempre sabía qué era lo que estaba haciendo y a dónde iba. Se preocupaba profundamente por las personas, incluso por las mujeres y por los niños, quienes entonces no se consideraban importantes. Fue capaz de aceptar a la gente sin pasar por alto su pecado. Respondía a los individuos según dónde se encontraban y qué necesitaban en particular. En resumen, no veo indicios que Jesús sufriera alguna enfermedad mental conocida. Era más saludable que cualquier otra persona que conozco, incluyéndome a mí. Y es que analizando realmente la definición de lo que es ser una persona con una enfermedad mental, fíjate, dice que los síntomas pueden hacerse permanentes, que causan estrés, afectan la capacidad de funcionar normalmente y te pueden ocasionar problemas en la vida cotidiana, en la escuela, en el trabajo o en las relaciones interpersonales. Y es que si tú estudias la vida de Jesús, créeme que te vas a dar cuenta que está más cuerdo que, como lo decía este psicólogo, más cuerdo que cualquier otra persona que yo conozco. Más cuerdo que yo. Porque todas sus palabras tenían sentido. Todas sus enseñanzas tenían sentido. Y no solamente eso, sus palabras, sus enseñanzas, sus parábolas han ayudado a miles de cientos de personas de salir realmente de problemas psicológicos, realmente de problemas mentales. Una persona loca no puede hacer esto. No quiero ni ofender a nadie, ni tomar las enfermedades mentales como un juego.
de ninguna manera. Pero creo que todos nosotros sabemos realmente lo que es una persona que tiene una enfermedad mental, un trastorno alimenticio, un trastorno de personalidad. Sinceramente no sé mucho del tema, pero creo que todos de alguna manera tenemos la idea de lo que es una persona con trastornos mentales, con enfermedades mentales. Y si tú te das la oportunidad de ver cómo vivía Jesús, cómo hablaba Jesús, qué enseñaba Jesús, créeme que te darás cuenta que ningún síntoma, que ninguna definición se le acerca a él en esta cuestión. Jesús estaba totalmente cuerdo. Jesús era una persona que estaba totalmente en sus 5 sentidos. No le faltaba ningún tornillo, como a veces nosotros lo decimos de risa. Jesús no era un lunático. Entonces, si Jesús no era ni un mentiroso, ni un lunático, nos queda una opción más. Jesús estaba diciendo la verdad referente a que Él era Dios. Y en lo personal, no puedo concluir que Jesús fuera un mentiroso ni un lunático. Y la única otra alternativa es que fue y es el Cristo y el Hijo de Dios, como Él mismo lo afirmó. Emmanuel, Dios con nosotros. La pregunta aquí entonces es, ¿y para ti quién es Jesús? ¿Sabes? Nuestra sociedad no está muy lejos de lo que pensaban los judíos acerca de Jesús. A diferencia que nosotros a veces solamente hablamos por hablar y sin tener realmente un conocimiento de quién es Jesús. Mínimo los judíos tenían conocimiento de la ley, de la Torá, de la Biblia de ese entonces. En la sociedad actual en la que vivimos, si alguien se levanta y abiertamente afirma creer en Dios, y no solo eso, dice con todas sus palabras que Jesús es Dios, la primera reacción que tenemos es reírnos. La segunda, pensar que está loco. Y la tercera, darle una palmadita en la espalda porque aún cree en estas cosas en pleno siglo XXI, el siglo de la modernidad, el siglo de la mente abierta, donde la verdad es relativa y todo nos es permitido. Pero yo sé que hay un remanente, un grupo de personas. Y créeme, no es un grupo pequeño. Es un grupo grande que se levanta todos los días con una firme convicción, todos los días declarando que Jesús es Dios. Y no solo eso, ellos dicen, Jesús es mi Dios y mi Salvador. ¿Por qué? Porque ante la evidencia es innegable reconocer a Jesús como Dios. La cuestión aquí es, ¿Jesús es tu Dios? Y mi propósito no es ofenderte, para nada. Tengo un solo propósito con este proyecto, que juntos tengamos un encuentro y conexión con Dios, con Jesús. Pero por esto se empieza, por reconocerlo a Él como Dios y aceptarlo como tal. ¿Sabes? Los judíos ni siquiera le dieron el beneficio de la duda. Nunca se pusieron a pensar si lo que Jesús decía era verdad. Todo lo contrario. Un día lograron su objetivo. Lo arrestaron y lo llevaron delante de un juez, y delante de él le preguntaron, ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el Hijo del Dios bendito? Y la respuesta de Jesús fue, yo soy, afirmando así hasta el último momento que verdaderamente Él era Dios. ¿Y sabes cuál fue la actitud de los judíos? Los judíos en ese momento se rasgaron sus ropas y gritaron, ¡blasfemia! ¿Qué más pruebas necesitamos? Este hombre es un blasfemo, un mentiroso, un lunático y él merece morir. Y así fue. Lo mataron por solamente decir la verdad. No seas como ellos. Dale el beneficio de la duda a Jesús y permítele que Él mismo te demuestre
que Él es Dios. No rasgues tus vestidos diciendo, es otra religión. Es una religión más, es pura religión. ¿No se dan cuenta? Es solo una manera de sacarles dinero, de mantenerlos engañados. No sean tontos. Eso está fuera de moda. No te rasgues tus vestiduras de esa manera. Permítele a Jesús demostrarte que Él es realmente Dios. Y termino diciendo esto. Un día, cuando Jesús y sus discípulos llegaron cerca del pueblo de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿qué dice la gente acerca de mí? Los discípulos contestaron, algunos dicen que eres Juan el Bautista, y otros dicen que eres el profeta Elías, o el profeta Jeremías, o alguno de los profetas. Entonces Jesús les preguntó, ¿y ustedes qué opinan? ¿Quién soy yo? Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios que vive y da vida. ¿Qué harías tú si Jesús te lo preguntara? ¿Qué harías tú si te dijera, hey, Esther, Juan, Jorge, ¿qué dicen las personas acerca de mí? ¿Sabes, Jesús? Algunos dicen que eres otra religión. Otros, que ya estás pasado de moda. Otros, que ni existes y que los que creen en ti están locos. Pero entonces Jesús te pregunta a ti y me pregunta a mí hoy en este día. ¿Y tú? ¿Qué opinas de mí? ¿Quién soy yo para ti? ¿Podremos contestar como lo contestó Pedro? Diciendo, Jesús, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios que vive y da vida. ¿Quién es Jesús para ti? Algunos lo tachan, como hemos visto, de mentiroso, de lunático. Y la evidencia es clara, no es nada de eso. Otros lo tachan como un muy buen hombre que estuvo en esta tierra. Las declaraciones que hizo Jesús van más allá de un buen hombre que estuvo en esta tierra. Otros piensan que es un invento para sacar dinero, controlarnos. La historia misma dicta y dice que Jesús fue real y que estuvo en esta tierra, caminando entre los seres humanos. Jesús mismo dijo y declaró ser Dios. La pregunta entonces aquí es, para ti, ¿quién es Jesús? ¿Un mentiroso? ¿Un lunático? ¿O el verdadero Dios que aún está en medio de nosotros? Y yo te invito entonces a que compartas este mensaje en tus redes sociales y le pongas en la descripción lo que Jesús representa para ti. Solamente ponlo así. Si Jesús representa para ti que Él es Dios, ponlo, para que más personas puedan conocer esta verdad y para que más personas puedan conocer realmente quién es Jesús. Espero que este mensaje haya sido de gran bendición para tu vida y que ahora, después de esto, no tengas ninguna duda de que realmente Jesús es Dios, de que realmente Jesús dijo la verdad en todo momento y que si fue a la cruz fue para morir por ti y por mí. Señor, gracias te doy yo en este momento, Padre, porque hoy he aprendido y hoy reconozco que tú eres Dios, que fuera de ti no hay nadie más, Señor, que no eres un mentiroso, que no eres un lunático, sino que hoy reconozco que tú eres la verdad. Señor, te abro las puertas de mi corazón y te acepto como mi único y suficiente Salvador. Padre, te reconozco como mi Dios y como mi Señor y como mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por haber escuchado nuevamente este programa. Está atento a las redes sociales
Tenemos más cosas preparadas para ti, estamos planeando más cosas, especialmente para que todas y cada una de ellas sean de bendición para tu vida. Así que pues muchas gracias, sigue compartiendo las cosas en las redes sociales, sigue visitando, sigue viendo y sin nada por el momento nos estamos escuchando la próxima semana. Un saludo y un fuerte abrazo, bendiciones.